Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Hoy día abordando un tema que se está escuchando mucho, una palabra que se está repitiendo muy seguido, que es la posmodernidad. Y que incluso en ciertos círculos religiosos se está utilizando como un insulto. Entonces, si alguien habla de defender a la mujer, es que este man es posmo. Entonces, como decirte idiota, ¿sí? Entonces, o si estás pensando en, oye, deberíamos reconsiderar tal cosa, o hablas de deconstruir o de decolonizar, de la decolonización, entonces dicen, es que vos eres posmo, y todo es posmo como progre. Posmo, progre, liberal, universalista, pluralista, hice una lista de insultos. Comunista, zurdo, rojo. Entonces, a raíz de todo esto dijimos, sería chévere hablar de un tema como la posmodernidad, en un tema y una realidad en la que estamos todos inmersos, nos guste o no. A veces desde el mundo cristiano evangélico nosotros pensamos que vamos en un bus, que es el bus de lo correcto, y al lado va el bus de la posmodernidad, y no nos damos cuenta que nosotros también somos pasajeros en el mismo bus. Todos estamos dentro de una realidad en la que lo posmoderno interviene, lo moderno interviene, y el Rommel diría que, pensando en Dussel, lo transmoderno interviene. La transmodernidad, que no la vamos a hablar hoy, o bueno, quizá un poquito, ¿no? La transmodernidad, solo les explico breve. Enrique Dussel, argentino / mexicano, dice: nosotros pensamos la posmodernidad desde lo europeo. ¿Qué dijo Nietzsche? Desde pensemos ¿qué pensaron los europeos? Y eso tratemos de aplicarlo a Latinoamérica. Y como que no calzan, ¿no? No sé si se han dado cuenta que los problemas que sucedían en Friends hace 20 años, acá recién están asomando. O sea, que el Ross se divorcia porque su esposa es lesbiana. En Estados Unidos, en Europa ya se estaba hablando eso hace 20 años. Aquí recién es un tema que está saliendo. Entonces Dussel dice, no podemos aplicarnos nosotros categorías europeas porque no somos europeos, porque, como diría García Márquez, nosotros no vivimos una edad media. A punta de plomo nos hicieron saltar esa época. Entonces él habla de lo transmoderno, y entonces él empieza a repensar la situación ya no desde lo euro, sino desde lo latino. Entonces son 3 términos que échenle un ojo: lo moderno, lo posmoderno y lo transmoderno. La transmodernidad lo habla Dussel. Trans también es una palabra que ahora ya es insulto. Para algunos, no debería ser. Transporte, por ejemplo. Entonces, es alguien que tiene una estatura pero cree que tiene otra. Entonces, transporte. Malísimo, ¿no? Muy bien. Entonces, hay algo que queríamos conversarlo. Primero, para quienes vienen por primera vez, bienvenidos a Biblia y Filosofía. Este es un espacio, un encuentro que tenemos cada mes. Aquí está mi querido Rommel, está mi querido Samuel Melo. Esos dos sí saben de lo que vamos a hablar hoy. No sé si han visto el meme del Abelardo, y dice, cuando tú eres el que tienes que hacer reír al grupo, ya yo soy el Abelardo. Entonces, pusimos en la imagen, quienes la vieron, que la posmodernidad se asocia con el Fortnite. ¿Quién jugó Mario Bros aquí? Sí, me imagino todo. Ah, es cierto. Está Lutero y está el último Shinobi. Entonces es el maestro Shifu y Lutero, o sea, muestra. Y esto no es disfraz, sino que sirve para rascarse la panza mientras ustedes no se dan cuenta. Entonces, y adentro están las olas de Lutero. Entonces, ya, no me estés tanto. Feliz Halloween. Eso. Si ustedes recuerdan, en Mario Bros hay algo bien curioso, y es que es un mundo lineal. Mario Bros es un tipo que va de perfil, plomero italiano, que tiene que ir caminando bigote, o corriendo, bigote de Freddie Mercury, es verdad, y tiene que saltar. Y Mario tiene una misión: rescatar a la princesa. Pero lo único que tiene que hacer es no morir. O sea, para mí la modernidad se resume en Mario Bros, porque quiere decir, siempre y cuando no te mueras y recojas monedas, vas a vivir bien. Conectémoslo con el pensamiento de los padres del 70, 60, 50 hacia abajo. Mi hijo, usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida y tener su título, tener su carrera, y así usted va a poder trabajar y vas ahorrando y te vas comprando tus cositas. Y si eres un buen empleado, haces carrera ahí y te dan hasta la jubilación patronal. Y una vez que ya cumplas los años de jubilación,
ahí sí vas a poder disfrutar de la vida con todo lo que has ahorrado. Mario Bros, quiteño. O sea, haz una vida lineal. O sea, tú encárgate de no morirte. O sea, con que no te mueras y recojas moneditas, todo está bien. Mario nos presenta un mundo también ya construido. O sea, Mario no tiene que hacer los túneles, no tiene que hacer la casa, no tiene que hacer el castillo. Se circunscribe un espacio. Circunscribe un espacio. Esas palabras. Bien, bien. Por eso empujo yo sí. Bien. Ahí adentro tiene un diccionario, sí. Hablamos de filosofía Starter Pack, de construir, hegemónico, falocéntrico, patriarcal. Hay una aplicación. Aquí hay la aplicación máxima. Sí. Me estás encamando. Entonces, Mario está en un mundo ya construido en el que todas las reglas ya están dadas, que para mí, y por eso estamos tres para ir conversando, y recuerden que todos los que tengan algo para aportar, para preguntar, también es bienvenido. Mario se desenvuelve en un mundo ya hecho. Por eso planteamientos como el de la familia de Miguel en Coco no tienen mucho sentido. Somos una familia que hace guaraches, o sea, es las chancletas. O sea, esto hacemos y esto nos dedicamos. Nuestro mundo ya está construido. No te salgas del margen porque es entrar en peligro. O sea, ¿para qué? Por eso Mario no tiene muchas opciones. Es adelante, atrás, saltar, disparar. En Super Mario 3 tiene el traje de mapache que vuela, que ya es mucho para Mario volar. O sea, ya es bastante. O sea. Entonces, el mundo de Mario es un mundo lineal. Ahora, ¿qué tiene que ver el Fortnite aquí? Antes del Fortnite tenemos que mencionar al Minecraft. Si tú jugaste Mario o Super Mario, probablemente no has jugado Minecraft. Entonces, tranqui, no hay drama. Pero Minecraft es un mundo, en cambio, en el cual no hay nada y tú construyes todo. En Minecraft tú recolectas madera, recolectas materiales y vas construyendo, y vas construyendo, y vas construyendo. A diferencia de Mario, en Minecraft empiezas a tener la incertidumbre del existir. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo que yo haga. Y si no haces, no hay. En Mario, aunque no haya nada, aunque sea les tenía los enemigos, o sea, las tortuguitas para que le maten. Y de Minecraft, o para mí, del pensamiento de Minecraft, nace el tema del Fortnite 2.0. Quienes jugaron Counter-Strike o Call of Duty recordarán que es un juego en el que tú tienes armas y lo que tienes que hacer es matar a todos. Así, resumiéndolo claro. Bueno, como la vida. Como David y Goliat, no entiendo, como la vida, exacto. Entonces, en el tema del Call of Duty, de Counter-Strike, Black Ops, es el tema, eres el soldado, o sea, eres el bueno que hay que destruir a los malos. En Fortnite es una arena donde caen 100 gatos y el que sobrevive está bien. Y alguien dirá, pero tienes como Call of Duty. En la lógica de disparar y matar a otros y no dejarte morir, sí. Pero resulta que tienes skins. Entonces en un juego eres Thanos, en el siguiente eres Batman, en el siguiente eres un peluche y en el siguiente eres John Wick. Un plátano. Casi como ser. También hay hamburguesas. Sí. Se pudre el plátano, hermano. Ya tienes unas semanas, empiezas a cascarar el plátano. Y a Mario no le pasaba eso. A Mario no se podría. Y uno dirá, pero ¿y qué tiene que ver esto con la realidad nuestra? ¿Qué tiene que ver Fortnite conmigo, veinteañero o treintañero? ¿Qué tiene que ver que vos cada día seas alguien diferente? Y te diría, no tendrá que ver con que tú seas profesional. Y a la vez que chaucheas con tu profesión, pero no alcanzas a reunir, entonces le pides el carro a tu papá y le haces Uber, pero igual no alcanza, entonces te abres un emprendimiento con un pana de sushi a domicilio en Instagram. O sea, pasamos de lo único a lo múltiple. Mario solo necesitaba ser plomero. Nosotros, en cambio, cada día tenemos que elegir qué skin vamos a utilizar. Por eso Fortnite para mí tiene que ver mucho con la posmodernidad. Soy malísimo jugando Fortnite. O sea, no me dan las manos. Porque yo entiendo, puedo jugar PUBG porque tengo que ir con la pistola y disparar y no dejarme disparar. Pero en el Fortnite tienes que construir a la vez.
O sea, a la vez que vas corriendo y vas seleccionando un arma, vas construyendo el camino y vas construyendo paredes. Yo no vengo de ese mundo. Yo solo me defiendo y ataco. En la posmodernidad, la incertidumbre es la regla y sálvese quien pueda. Entonces, por eso asociamos hoy día lo posmo con el Fortnite también. Y tenemos al Rommel que tiene un hijo que juega Fortnite. Pensador del Fortnite. La primera vez que el Joab me pidió que le permita jugar Fortnite, no le paré bola. Y le dije, espera, dale. Y empezó a jugar. Y la típica del man es, pero juegas conmigo, y uno dice, ya, buenazo. Y como vos dices, me faltaron dedos, hermano, porque tienes que hacer muchas cosas a la vez. Y cuando veía yo el juego, como vos dices, ya después reflexionando bien esto, ves el componente posmoderno en este juego, ¿no es cierto? Uno, no tienes referentes. Vos decides dónde caes, tienes tu equipo, cada persona en el equipo es diferente, es diverso. No mantienes una identidad de un juego al otro. O sea, eso fue un balazo a la cabeza a mí, que crecí con el Combat, con el Cobra, donde vos agarrabas el Rambo y eras Rambo toda la vida. Claro. Y no, acá un día eres mujer, el otro día eres hombre, al otro día eres plátano, al otro día eres hamburguesa, taco, al otro día eres Papá Noel vikingo. También. Y listo. Y entonces, sí, así es. Y entonces el Fortnite maneja una lectura muy inmediatista de la cultura, entre comillas, ¿no es cierto? Que es el posmodernismo. Hoy somos... nos gusta el Reiki, hoy. Mañana amanecemos oyendo Inti Illimani. Sí saben qué es Inti Illimani, ¿no? Sí, ya. Si no, Google. Si no, Google, sí, bueno, anótenme en Google. Inti Illimani. Ya les voy a poner una canción. Es música latinoamericana del altiplano, música andina, ¿no es cierto? Les voy a poner. Y en la tarde ya eres emo, ¿no es cierto? Pero en la noche te vistes super fashion para irte a la farra en el mejor lugar. O sea, viste, nos movemos. Y tu grupo de amistades, está el emo, está el metalero, está el pro transversales, etcétera, etcétera. Y chévere, y te manejas en ese mundo, vives en el Fortnite. Y lo más tenaz es que el postmodernismo tiene un componente súper profundo, y ese componente es la violencia. Lo que le faltó al Minecraft es que te den una AK-47 y que encuentres balas por todo lado y matar al que se te asoma, porque eso es matar al que se te asoma. El componente de violencia es impresionante, y el componente de violencia en nuestras sociedades, sean pequeñas o sean grandes, es impresionante. Les puedo decir, yo ahora me tocó agarrar bus para irme desde la casa hasta la oficina, y literal tuve que entrarme a puñetes para subirme al bus y bajarme de igual manera. O sea, yo digo, ¿cómo quiere el alcalde de Quito, las autoridades, que no haya violencia cuando no hay un buen sistema de transporte donde te permita por lo menos tener tu espacio vital? Y dicen no. Iba, después de la puñetiza, el cambio de emociones, ¿no? Iba abrazado de un señor venezolano, o sea, respirándole aquí en el oído, que después me dijo, vea señor, eso, así, yo así medio como que... Y después dijo, vea señor, usted ha sido chévere, le dejo a mi esposa para que le abrace hasta que llegue a la marina. Y iba abrazado la señora también ahí, conversando. Y es el tema, ¿no es cierto? Componente violento, componente, no hay referentes identitarios. Acordémonos que la modernidad, el posmodernismo aparece con la caída del muro de Berlín. Aparecen los dos grandes relatos, Occidente-Oriente, capitalismo, socialismo. Y entonces aparecen todas estas necesidades de representación de individuos. Antes o éramos de derecha o éramos de izquierda, ¿se acuerdan? A lo mejor algún rato ustedes oyeron esto en su casa. Ahora, en la mañana somos de izquierda, en la tarde somos de derecha. Y eso no está mal. Porque hay gente que a mí me dice, vos muy izquierdoso y andas con iPhone. Y yo les digo,
unos panas. Y yo les digo, ¿qué quieres? ¿Que mande un Twitter por Kipu? ¿O que mande un Facebook a un chasqui para ver diciendo? Kipu es un método de comunicación que tenían los antiguos incas, donde anotaban ahí cuánto tenían de grano y etcétera. Y el chasqui era el pana que da diciendo esto, ve. Era el Twitter de ese Era el Twitter de ese tiempo. Entonces da diciendo a la señora y el chasqui se corría de aquí al Cusco a dar diciendo que ya mismo la chica cumple 15 años. Pero bueno. Entonces vemos cómo hay esos componentes y eso es lo que hay que tener abiertos los ojos, ¿no es cierto? Que en estas producciones, y digo culturales entre comillas porque ya no son tan culturales, sino son producciones comerciales. Y aquí quieren que les diga algo. ¿Cuántos oyen música cristiana? Levanten la mano. ¿Cuántos oyen? Sí. La música cristiana es producto de una necesidad de venta a un target que es el cristiano. Y por eso HCJB solo lo oigo este man y de ahí cambio a la Metro. Entonces es así, son esas necesidades, ¿no? Y se puede decir, y Echeverría, Bolívar Echeverría, en un libro, uno de los filósofos que hay que ponerle pilas porque era ecuatoriano, murió, ¿no? Bolívar Echeverría, se radicó en México. Este man habla ya de este tema, ¿no es cierto? De que ya no existen culturas, las culturas quedaron atrás. Y eso ya es producto también de la posmodernidad. Hay algo que quisiera que tú menciones, Rommel. Estábamos conversando y el Rommel decía, en la modernidad se creó cultura. Ahorita en lo posmo ya nos está creando cultura, solo nos estamos valiendo de lo creado. Es como, a ver, vos quieres pegarte algo que tenga identidad, te vas y te pegas un plato de tripas, ¿sí o no? Un jaguar locro, una fritada, ¿sí o no? Un locro. O sea, vos te pegas identidad, vos te pegas un locro y te acuerdas de tu abuelita. La colada morada, vos te pegas la colada morada y dices, ¡ay, mi abuelita! Pégate una McDonald's, una triple con queso. ¿De qué te acuerdas? De nada. El cardiólogo. Es producto de eso, o sea, es el consumo lo que marca. No es esa esencia cultural que te está ahí diciendo esto es por algo. A mí me tocó paganizarles a los guambras del colegio de mi hijo ayer, llevándoles coladas moradas y guaguas de pan. Y entonces lo primero que hice es hacerles entender a los manes de qué viene la colada morada y la guagua de pan. Y es, no sé si bendecir, pero es festejar a los muertos, honrar a los muertos, porque la memoria es algo que se ha perdido con la posmodernidad. No tenemos memoria. Y eso es brutal. A los hijos, no sé si prohibido olvidar, pero a los hijos ya no tienen memoria, la memoria de corto plazo. A mí, gracias a Dios, no tengo memoria de corto plazo, pero tengo memoria. Entonces yo sí me acuerdo, no me olvido. Y entonces es algo que también tenemos que volver. La última película de culto, lo que va de la historia y de Hollywood estoy hablando, fue El Club de la Pelea. ¿Cuántos han visto El Club de la Pelea? Allá tenemos que llegar, en serio, allá tenemos que llegar con un componente de la fe en Cristo Jesús, cuando seamos unas máquinas y un movimiento de tal manera de que todos sepamos lo que tenemos que hacer, y es amar, ¿no es cierto? Amar, que eso es estar en Cristo. Perdón que ya estoy predicando. Pero entonces es la última película de culto, no hay más. Y por eso les decía, ahora yo les veo a ustedes y a mí me pasa lo mismo. Como ya no hay referentes identitarios a qué anclarte, vos buscas donde sí se crean todavía referentes identitarios, y no es en Occidente, ahí le doy la razón a Dussel, es en Oriente. Por eso, ¿a cuántos les gusta el manga? Manga, sí, manga, ¿qué más hay? Anime, ¿qué más hay? El K-pop. El lollipop, eso ya, listo. Yo no sé. Y sabes una cosa que me encantó de una lectura que tuve esta semana, que me decía este man, un filósofo, decía que hay que llevar la filosofía a las calles. Y ahí viene el proverbio, ¿no? La sabiduría clama
alza la voz en las calles, y es la filosofía, es la reflexión que tenemos que hacer, porque para esto sirve esto, para que podamos reflexionar todas las cosas. El pensamiento crítico que hablábamos ayer, vos me dijiste izquierdoso. No me olvido, ¿ves? Pero no olvido. Entonces, tenemos que tener un pensamiento crítico, y lo que decía este man. ¿Se acuerdan quiénes vinieron el mes pasado? ¿Cuántos vinieron? Algunos vinieron. Decíamos, ¿cuál es tu Europa, no es cierto? Hablando de Nietzsche. Ahora tenemos que decir, ¿cuál es tu avatar? ¿Qué les parece? A mí me gustó, y es que no tengo avatares. ¿Cuál es tu avatar? ¿Cuál es tu Pokémon que te ayuda a pelear? A pelear la guerra. Chévere, ¿no? Y Dussel, meterás en YouTube a ver Dussel. Ese man es un chévere. Y explica bien. Y explica bien, es muy didáctico. No es labioso, didáctico. Y lo mejor es que nos permite pensar así. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho hasta ahora es pensar muy desde Europa, ¿no es cierto? O sea, Europa, Nietzsche, hablamos de Hegel, hablamos de Heidegger, hablamos de Freud, de Foucault. Pero somos muy europeos, pero nuestra historia no es europea, nuestra historia es andina. Yo cada vez que me veo al espejo digo, ¡arajú! Salgo a la casa y ¿a dónde vas con ese poncho negro? No es poncho, soy un Lutero. Somos andinos. Y entonces tenemos que reivindicar eso. ¿Cómo lo reivindicamos? Pensando también en los avatares que pueden ser productos de la tierra nuestra, por ejemplo. Y con esto ya te paso. Esta semana escuché una palabra que me encantó, buscando un video de la colada morada, y es la palabra quichua hatari. ¿Han escuchado? Hatari. Hatari significa levántate, reflexiona y levántate. Y en serio, ese día fue ese el devocional. Hatari. Ya, qué profundo. ¿Por qué? Porque está siempre pensando a la luz de la Biblia, a la luz de la reflexión. Y entonces, ¿cómo aplicar todo esto que tienes en el espacio de tu fe? Y para eso es este espacio, ¿no? Para que tu fe pueda ser fortalecida o pueda ser cuestionada para fortalecerte. O sea, a lo mejor salir de acá así, ¿qué hijo de pucha, estoy hecho calzoncillo? Pero que vayas a la casa y sigas reflexionando. Con esto termino. Estuvimos en la clase con el Vignolo, ¿no es cierto? Y yo soy Cuéntales quién. Vignolo es un filósofo francés que da clases en la Católica y tiene camisas chistosas. Ese es Vignolo. Ya le hiciste avatar al man. Entonces este man es muy de la corriente fenomenológica, ¿no es cierto? Y yo soy más heideggeriano, de la corriente ontológica, ¿sí? Y este man se lanza se lanza un tema ahí, y prácticamente lo que me dijo es desde ahí adelante que lo que yo estoy pensando vale 3 atados. Y en serio me dejó pensando. Sí, en serio vale. Aunque sí, vale. Lo pensaste por vos mismo, eso ya. Claro, y ese es el punto. Entonces, llegar al punto de reflexión que puedas pensar eso, que puedas ser crítico, que en todo caso agarres la Biblia y critiques la Biblia porque eres persona de la iglesia o vas a la iglesia o naciste en una familia cristiana, tienes el derecho y tienes el deber de ser crítico. Y esto te decía a ustedes, ¿no? A mí sí me calienta que venga alguien que nunca ha pisado una iglesia y critique la iglesia, porque no tiene fundamento. Podrá tener razones, pero tienes que tener un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Critico desde donde estoy parado para ser mejor donde estoy. Y eso yo creo que es el motivo de esto, ¿no? Que podamos a ustedes inquietarles la mente y que podamos reflexionar en todas estas cosas. El posmodernismo es eso, ¿no es cierto? Es un embudo donde nos han metido a todos. Hay muchos que dicen que el posmodernismo es el último extertor del capitalismo, y yo pienso eso. Y por eso es que estamos volviendo a pensar, al menos en algunos grupos, en ecoteología, en justicia social, misión integral. ¿Por qué? Porque hay bastantes filósofos, sobre todo latinoamericanos, no eurocéntricos, que piensan que hay una posibilidad diferente a un capitalismo que nos ha traído al posmodernismo. Después les cuento sobre los millennials, porque me parece que es una falacia también. Nos quieren encasillar, o les quieren encasillar a ustedes en
en una categoría, en una definición. Ustedes son millennials, por tanto lo que les interesa es el teléfono y el café. Y no es así, es riquísimo, pero no es así, porque los millennials Porque no sea verdad, no porque sea millennial. en el último terremoto de México fueron los millennials catalogados los que más hicieron por la gente que estaba enterrada en las cosas de esos, en los edificios. Y en la última marcha que hubo fueron los millennials los que nos mantuvieron informados de lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no es cierto? Porque fueron los millennials los que, armados con esto que tanto nos critican, nos dejaron ver qué es lo que estaba pasando alrededor. O sea, que no se cataloguen como, ay, el millennial le importa solo venir vestido como vintage, el teléfono con megas y el cafecito en la otra mano. No, no es así. Esa es una categoría europea. Ahora sí. Último samurái. Todo lo que dijo antes no es cierto. Vale, Vale 3 atados. por hacer deporte filosófico, quizás podría comenzar con en la primera reunión que tuvimos de Biblia y Filosofía, yo terminé básicamente diciendo con el tema de la moral, ese tema de tiene derecho a opinar el que tiene corazón para ayudar. Entonces creo que va justo con la idea de que no tiene fundamento para criticar la iglesia aquel que no ha pisado la iglesia o que no ha participado en la esta, pero al mismo tiempo es una falacia lógica, porque de cierta forma la verdad no depende de dónde sale, y es la falacia de la semilla, o sea, la falacia del punto de origen. No significa que si es que alguien sale con una verdad en una cuna de oro francesa, o si es que alguien sale con una verdad en un pesebre por ahí en el Cusco, entonces el hecho de dónde salga la verdad no es lo que determina si es verdad o no. En otras palabras, la razón por la que los negros terminaron siendo liberados del esclavismo en los Estados Unidos no es porque los negros eran los que estaban opinando sobre su condición, sino que eran hombres blancos del norte diciendo que está mal. Entonces es la misma falacia que sucede con el hecho de que si no tengo útero no tengo derecho a opinar, por ejemplo, sobre el aborto. No tiene que ver con quién eres, sino cuál es el argumento. Así que quizás por deporte criticaría solo ahí, pero no porque me importe mucho. Luego, si es que vamos al tema de posmodernismo. Ya son 2 a los que no les importa. Es con mi mujer. Y quizás ahí tú eres generación X, así quedaría. Claro. Generación X. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay una diferencia en el tema respeto de una generación a otra. Porque claro, yo soy millennial, él es millennial, y él me baña en respeto todo el tiempo, y todo el tiempo me siento humillado por la cantidad de respeto que me da. Yo procuro darle ese mismo nivel de respeto, pero de cierta forma mi condición de generación me ha enseñado que el respeto, en especial hacia arriba, tiene que ser destruido. Más bien, el respeto hacia abajo es el que tiene que nacer. Entonces va justamente hacia los sectores marginales, a los que han sido oprimidos y tales. Entonces el respeto no se debe al que está arriba, sino al que está abajo. Entonces quizás es un fruto de eso el comentario, pero si estamos haciendo un análisis de Fortnite, de millennials y de postmodernismo, es una fanesca brutal, porque no necesariamente van todos en conjunto. Y la ironía de que esté vestido como japonés tiene que ver justamente con el hecho de que el posmodernismo, así como la gran mayor parte de ideas que consumimos, son europeas. O sea, yo lo he escuchado bastante a Dussel y me encanta la propuesta que hace. Es muy pensada, es muy refinada, pero el océano de contenido intelectual que existe en el mundo es europeo. Es una gota lo de Dussel. Y la idea esta de mi norte es el sur, la que siempre has mencionado, también me fascina porque pone el mundo al revés. Pero hay que entender cómo partimos. Y claro, si hablamos de posmodernismo, hay que entender qué mismo es el posmodernismo. Y el posmodernismo no es una categoría filosófica, es una categoría de la sociología, de la misma forma que los millennials. Son categorías sociológicas, y la sociología es una ciencia muy nueva.
extremadamente nueva. Sí, es de cierta forma bastante... está muy sujeta a interpretación. O sea, no hay un método muy claro dentro de la sociología. Si es que hablamos en términos de Karl Popper, es una pseudociencia porque no es falsificable. O sea, puedes sacar una interpretación de una situación política, una interpretación sociológica, pero no puedes falsificarlo, porque ¿cómo compruebas lo contrario? ¿O cómo puedes desmentirlo? Entonces, vale la pena ver la historia de cómo vamos. De cierta forma está el pensamiento premoderno, que es un punto aquí, y es solamente ese punto, y básicamente es, las cosas son así porque Dios quiso que así sean y porque así siempre han sido. Es el pensamiento premoderno. Espérate, me salté. Entonces, hasta la Edad Media, ese era el pensamiento premoderno. Luego viene el Renacimiento, que es como un boom de intelectualidad, de las artes, y ese Renacimiento da paso a la Ilustración. Y la Ilustración es la revolución científica. Y esta revolución científica es el origen del pensamiento moderno. Entonces, cuando nosotros utilizamos en el diario, este teléfono es un teléfono moderno, de cierta forma pensamos que moderno tiene que ver con nuevo o actualizado, pero moderno es un conjunto de pensamientos que nacen de la Ilustración y tiene que ver justamente con la idea de que, por ejemplo, ya no es la élite clerical la que puede interpretar la Biblia, sino que con el nacimiento de la imprenta, entonces, toda la gente puede tener acceso a... Ese es uno. Y luego, justamente porque la gente tiene acceso a la información, entonces se comienza a exaltar esta idea de la información como lo que realmente debe gobernar. O sea, en el Renacimiento se busca salir de la oscuridad. Y por eso es que hablamos de la edad oscura. ¿Sí? Del tiempo de oscuridad. El oscurantismo. El oscurantismo, esa es la palabra. Entonces, porque tenemos esta idea de que la Iglesia, en especial la institución católica, mantuvo en ignorancia a la gente. Y el modernismo viene desde los 1700 y pico hacia todo nuestro tiempo, porque entonces está el punto, las cosas son así, siempre han sido así, y es porque Dios quiere. El modernismo, Roma manda y así mismo es. Ahí se acaba la discusión. Como cuando te dice tu mujer o tu mamá eso. Eso es De Dios. premoderno. Es Dios. Eso es premoderno. Porque soy tu papá. Y pues, Mientras vivas en esta casa. A mí me sale bacán. Al modernismo lo podemos ver como, aquí está el punto, pero podemos apuntar hacia arriba. O sea, realmente existe un norte, existe un arriba, existe un progreso. El modernismo lo que busca es el progreso del ser humano a través de las ciencias, por ejemplo, y existen ideales, o sea, por eso es que existe la alta cultura, las finas artes, porque el arte moderno busca el perfeccionamiento de la pintura. Entonces, ustedes ven la historia de las pinturas y pueden darse cuenta de que el progreso en la historia, ustedes ven pinturas de los años 800 y parecen de kinder, o sea, son unas cosas así feas, de escuela, y cada vez van más y más y más hacia el realismo, porque el modernismo piensa que existe un norte claro, o sea, que realmente existe un objetivo como humanidad. Pero luego llega esta situación donde queremos romper con eso, o sea, ya no existe un norte claro. ¿Por qué? Porque el modernismo tiene una gran narrativa y una narrativa universal, que es para todos. Pero comenzamos a globalizarnos y de repente intentamos aplicar el eurocentrismo en otros lados y no calza. En otras palabras, de cierta forma creo yo que está mal dicho que los ecuatorianos somos o modernos o posmodernos. Hay que aplaudir. Quizás haya una situación mesomoderna y un híbrido medio raro. Las ofrendas de ahorita voy a hablar. Quizás haya una mezcla media rara. Por ahí va. Sí. Literalmente es una cultura mestiza. Uno puede estar en Ciudad de México, en Lima, en La Paz, y uno se da cuenta
el aire de español antiguo con indígena. Todas las capitales latinoamericanas son iguales. Entonces existe una situación así. Y ahí es donde comienzan a hacer esta paradoja, y yo considero que es lo más importante dentro del tema de la sociología, que es que el contexto te hace. O sea, si has escuchado esas frases de Instagram de estos marqueteros todo pro, tú eres el resultado de tus 5 mejores amigos. ¿No es cierto? El contexto te hace. Sí. Mami, tenías razón. Porque al fin y al cabo, el tema sociológico, y como estábamos hablando de que el posmodernismo es una forma de pensar, mucho más el tema de las generaciones. La generación de los olvidados, los boomers, los X, los millennials, los centennials. No es que realmente el momento que se marca el 1980 entonces se cambia el ADN humano. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el contexto que se cambia y cómo reacciona el ser humano a eso. Entonces yo de cierta forma puedo defender el eurocentrismo desde que en 1800 y pico, ¿cuál era el interés de un filósofo francés de estar pensando en los indígenas bolivianos? No existían. No existían para él, o sea, no había ninguna razón de estar pensando el mundo desde ellos. Existía la comunidad europea. Ahora bien, con la invención de los aviones, con la invención de la internet, el mundo se ha hecho mucho más chico y tenemos una comunidad global. Entonces tiene mucho más sentido que pensemos en una comunidad global. Y ahí tiene sentido de que un saber muy localizado como el europeo no necesariamente se aplica aquí en el contexto indígena. Entonces, de cierta forma, el postmodernismo nace con una ira y una represión en contra de ese gran ideal que sale de un punto hacia un norte específico y te dice, no existe un norte específico, el norte puede ser el sur, o podemos irnos al este o al oeste, porque cada contexto necesita lo suyo propio. Ese es el postmodernismo. El postmodernismo no es que está el Renacimiento, modernismo, y nace el postmodernismo y estamos acabando el postmodernismo. No es una cuestión de tiempos, es una cuestión de pensamiento. Entonces, el Renacimiento da paso al modernismo y el modernismo cohabita dentro del... El postmodernismo cohabita dentro del modernismo como una protesta en contra de. Entonces... Esa es la definición de transmoderno de Husserl. Ya. Bueno, es que de cierta forma, pero es que Dussel, ¿de dónde saca eso? De las definiciones de lo posmodernismo, que es americano y es europeo. Entonces, esa es la belleza de un Dussel que hace teorías transmodernas utilizando a los europeos. No hay forma de hacer pensamiento 100% local, porque ya no vivimos en una comunidad indígena en medio de la selva. No hay forma. Entonces, el más grande pensador latinoamericano que hace pensamiento y filosofía y sociología desde un país tercermundista para países tercermundistas utiliza herramientas que ya fueron preparadas. Entonces, ese es el tema. No necesitamos fregarnos la cabeza con odiar a los europeos por cierta cosa solamente porque nos colonizaron. El concepto de descolonización no existiría si no fuera por los europeos. Entonces hay que entender cuál es el marco general de las cosas y ver si es que realmente ciertas batallas tienen sentido lucharlas y echar las culpas a quienes no necesariamente son culpables. Ahora sí, pon la niña de tus ojos y pásales. Dos cosas, chévere. Coincido con vos, no coincido en el panorama que estás haciendo, porque yo sí concibo como que hay un modernismo y una edad media, un modernismo y un postmodernismo, y ahora se está hablando de un postmodernismo. Eso lo están hablando ya en pueblos como el que visitaste recién, ¿no es cierto? Los japoneses. Pero sin embargo, Dussel habla de la transmodernidad y lo que vos decías sobre el pensamiento, el ethos barroco, que es ese componente crítico que tenemos nosotros porque somos, y valga la redundancia o valga la mención a Kafka, somos cucarachas, porque somos parte de un montón de cosas que nos han ido formando. Si yo les digo Hello Kitty, a todos se les imagina Hello Kitty, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Y si les digo, ¿qué será? No sé, algo que esté muy de moda ahora, algo muy de moda. Pikachu, ¿viste? También se imaginan, todo eso nos ha formado. Ya no está de moda. No. Salió una película este año, oigan, no sean así. Bueno, ya soy ya viejito ya. Entonces nos dan menudos. Somos componentes de un montón de lecturas y de discursos que nos han hecho, y lo que vos dices es tal cual. No podemos renegar del europeo. No podemos renegar del europeo. No podemos renegar tampoco del indígena, aunque no somos indígenas, aunque no somos europeos, pero tenemos que usarlo a nuestro favor. Entonces ahí vos decías de la otra vez, ¿no es cierto?, la frase del rebelde de Calle 13. De Calle 13. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Y en tema... Son palabras de Hitler en realidad, que es básicamente... Nacionalsocialismo. Sigue las reglas hasta que puedas cambiarlas. Exacto. Y es de influencia. ¿Han visto ustedes en el Supermaxi? No me pagaron por esta mención, pero en el Supermaxi hay unos libros que hablan de influencia y persuasión y cuestan $10 y están al frente de los huevos blancos. No se olviden. De las cubetas de huevos. Tú no andas atrás moderno. O sea, hay huevos negros, los de color gris. Bueno, el tema es que la influencia y la persuasión también te dice eso. Y te dice, sigue la corriente para lograr tu objetivo. Te metes en el sistema. Pero otra frase que me gusta, y este man dice, Adidas no me usa. Yo uso Adidas. ¿Qué es lo que vos dices sobre la derecha? Sí, señor. ¿Vos dices de la derecha o yo digo de la derecha? Él dice. Vos dices de la derecha. Claro, o sea, dijeron de ti de que tú utilizas... Bueno, tú dijiste que utilizas la derecha. Yo he reconocido que la derecha no utiliza. ¿Viste? Entonces, el mismo estilo. ¿Por qué utilizas zapatos Nike? Porque son cómodos y punto. ¿Por qué utilizas iPhone o Huawei o lo que te dé la gana? Porque me ayuda a estar comunicado. Pero mis convicciones y mi construcción teórica, ontológica, epistémica, depende de mí mismo. Mi fe mismo se mueve en varias aguas. Ayer me dieron una clase a mí de teología práctica, ortopraxis diría yo, a la vena. Y te juro, no pude dormir. ¿Por qué? Porque me movieron todas las categorías que tenía acá de Santa Inquisición. Entonces tienes que tomar en cuenta que tu teología y tu fe está en movimiento, se mueve, se construye con la gente que viene, pero lo que tienes que tener bien claro, y ahí sí me sale lo bien cristiano, es quién es tu componente base. Y la palabra de Dios es básica y clave cuando dice que es la roca, y esa roca es no Pedro, es Cristo. O sea, mantente eso bien pisado donde estás, y tus nortes pueden ser un montón. Tu fe, tu teología se va construyendo, pero vos sabes quién es. Ese es el modelo que yo uso en la casa. O sea, el pana puede estar orándole a lo que quiera, pero mientras él tenga un componente cristiano, él irá formando su fe. Y hay una cosa más. Vos decías, la globalización nos homogeniza, y eso tenemos que tener cuidado. Cuando somos parte de una comunidad de fe, creo que la buena mayoría es parte de una comunidad de fe, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No sabemos. No sabemos, no queremos saber. Bueno, han pasado por al frente de una iglesia, ¿no es cierto? Estudian en una universidad, ¿no es cierto? Han estudiado en una escuela, en un jardín. Son parte de una comunidad, no de fe, pero de instrucción. Esa comunidad te homogeniza. Y según Foucault, te habla que son instrumentos de poder y de sometimiento. Pilas. Por eso yo como parte de una iglesia no me dejo someter a las cosas que reflexionando no están bien. Y no es producto de lo otro, es producto de mí, pues. O sea, yo soy quien decido. Yo soy quien decido a decir no ante algún intento de abuso. Yo soy el que decido decir no ante un intento de injusticia. ¿Me explico? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y hay una frase de Bolívar Echeverría, yo sé que alguien por aquí ha leído a Bolívar Echeverría y a mí me encantó esto, que dice, hablando de la modernidad, dice, la humanidad del hombre en general
se construye, y ojo con esto, verán, se construye con los cadáveres de las humanidades singulares. Casi me baja del bus esta frase. Porque cuántas veces en nuestra singularidad estamos muriendo por hegemonizarnos o por globalizarnos o por encajar en un todo. Porque así son las instituciones totalitarias. Te anulan el yo para que seas parte del sistema. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué hay que hacer? Pensamiento crítico. Te decía vos, ahora ya el pensamiento crítico no es obra y gracia de la izquierda. Antes fue así, nació con la dialéctica de izquierda, pero ahora si vos te metes a YouTube y pones TED Talk con respecto a pensamiento crítico, sale un man ahí todo chévere, vintage, diciéndote 5 tips para el pensamiento crítico en tus negocios. ¡Pah! Y ahí me duele a mí porque el pensamiento crítico era de izquierda pura. ¿Cómo? Una versión cristiana de ese mismo de Echeverría es una de C.S. Lewis, que dice: aquel que se rinde sin reservas a las reivindicaciones temporales de una nación o un partido o una clase está entregando al César lo que, fíjense, pertenece con más énfasis a Dios, uno mismo, que es justamente la idea. ¡Aleluya! ¡Pasa la llorada! ¡Aguanta la niña de tus ojos! Aquí pongan sus monedas. Por eso tienen que seguirle en Facebook. Si venga, sale con esas notas. Samuel Melo. Ahí. Yo los domingos no voy a la iglesia, le leo este mago y ya digo amigo. Oye, pero ahorita que mencionas de eso, pensando en lo que dijeron hace un rato de la avatarización, se resume en eso también. ¿Cómo te encuentro en Instagram? Como @qué. ¿Cómo te encuentro en Facebook? Como @qué. Todos estamos avatarizados. Pensando en lo que menciona el Rommel sobre lo moderno y lo posmoderno, yo coincido con el Samu porque no creo que la posmodernidad empieza como, bueno, terminamos lo moderno y ahora empecemos lo posmoderno. No, de hecho hay algunos que dicen que no es posmodernidad, sino modernidad tardía. O sea, es todavía, sí, la muerte, reconfiguración o alguna cosa de la modernidad que vivíamos y que se está configurando. Ahora, vos decías, ¿hacia dónde va la posmodernidad? Se está hablando mucho ahorita también, bueno, ya hace algunos años. Más bien, lo raro es que nosotros nos enteramos tarde. Un ejemplo práctico de eso. Lo que les decía de eso de que el contexto te hace, entonces hay sociedades que van trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, la europea y la americana van desarrollando tecnologías como la telefonía fija, con Alexander Graham Bell, toda la cosa, luego salen los celulares y todo. Entonces, digamos que los millennials son aquellos que utilizaban celular, principalmente, y vieron el desarrollo de la internet, con los diferentes tipos de conexiones, toda esa cosa. Pero hay países africanos que sin haber jamás construido líneas telefónicas, la mayor parte de la población ya tiene celular. Entonces hicieron el salto de la incomunicación a directamente smartphones, ni siquiera solamente celulares, sino smartphones que tienen acceso a internet. Y más gente, por ejemplo, creo que en Nigeria, que el 73% de los nigerianos dice tener acceso a Facebook y el 71% de nigerianos dice tener acceso a internet. En otras palabras, ellos no vivieron el progreso de la evolución de la tecnología, sino que para ellos les llegó todo de una y no saben diferenciar el hecho de que Facebook está dentro de la internet. Entonces, por eso es que digo que el contexto hace que pienses de cierta forma, y claro, si es que los que están a la punta de todo tipo de desarrollo tecnológico, ellos son los que tienen el derecho de nombrar y categorizar como quieran, y luego nosotros tenemos que hacernos calzar el poncho como quieran. Hay una película así mismo clásica de los 80s que se llama Los dioses están locos, ¿han visto? Claro. Y se trata de un pueblo aborigen africano que un gringo iba tomándose una Coca-Cola y se acaba la Coca-Cola y no tenía dónde botar y bota por la ventana y ¡paca! En medio de la tribu esta. Y estos manes, primera vez que ven el vidrio y empiezan a pelearse y a un montón de cosas así bastante cómicas por tener esa botella, y le dan usos. Ahí viene el valor de uso, el valor de cambio, ¿no es cierto? El valor de cambio tiene que ver con lo comercial, el valor de uso tiene que ver con lo simbólico para vos. Una foto tiene un valor de simbólico, un valor de uso, no un valor de cambio, a menos que seas modelo y te digan cuánto por la foto, ¿no? ¿Cuánto por el pack? Ya, entonces hay otra cosa. Antes, por ejemplo, nosotros que somos ya más mayores,
Nosotros veíamos en una película un par de zapatos y nos encantaban, ¿no es cierto? Y decían, ¿cuándo llegará ese par de zapatos? O quien éramos medios rockeros, para que venga un grupo del exterior era, pucha, pero imposible, y venía con años. O sea, cuando Metallica ya estaba sacando el tercer álbum, nosotros recién aquí encantados con el segundo, con el Kill Em All, claro. Y por eso es que para los mayores, cuando vino Metallica, tocó llorar cantando el himno nacional, ¿no? Llega a la iglesia así, pastorcito, por favor, disciplíneme. Y así fue. Y entonces ahora no, pues. Ahora uno va caminando por ahí, por el condado, cualquiera de estas notas, y ve ahí un Pull Amber. Pull Amber, ¿qué venderán aquí? Y te metes, y es la misma ropa que está ahorita en Perchas en Madrid. La misma. Y que usa Hilson. Y no sé si usa Hilson, no. Pero es la misma. La misma. Y entonces ahora quienes tienen Amazon, han visto Amazon, que tiene esa nueva función, que ustedes toman la foto del maniquí y te da opciones de compra de esas notas. Y si tú haces esto desde Colombia, aquí todavía no, porque todavía vivimos en el Huasipungo, te traen a Colombia la ropa de Estados Unidos de percha, loco. Y antes no era así, pues antes teníamos que esperar a que hagan en la serie, le traduzcan y venga acá y atrocide, y muchas veces en español. Hostia, tío. ¿No es cierto? Es posmodernismo. Gracias al posmodernismo es eso. Gracias al posmodernismo nosotros nos podemos tirar una serie de zombies al mismo tiempo que está viendo el gringo, siempre y cuando sepas inglés, ¿no? Porque si no estás allá, qué chévere, ¿viste el estreno de Ley? ¿Entendiste algo? No. Como cuando nos fuimos con este man a ver Guasón y yo quería ver doblada. No, ¿qué digo? Subtitulada, perdón. Subtitulada. Y este man me dice, no, loco, porque... No, yo subtitulado. A vos subtitulada, yo quería ver doblada. En español. En español, sí, perdón. Y yo le decía, no, loco, y este me dice, no, es que la risa del Guasón, este man la perfeccionó por meses, y la misma risa que hace mi hijo cuando hace una cabezada, loco. Y entonces, claro, uno que no tiene el inglés así muy fluido ahí, tanteando. Pero entonces esas son lo chévere del posmodernismo. Hay cosas súper plenas. El mismo hecho de que vos puedas oír Hilson y en español ya es una nota, pero hay que ir pensando en ser periféricos, como dice Dussel. Periféricos. ¿Qué es el periférico? Es que si vos tienes aquí una pirámide donde dijeron Edad Media, el Renacimiento, etcétera, 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 tú tienes que pensarlo desde acá, porque en la creación de este discurso, lamentablemente, o gracias a Dios, o gracias a Vishnu, no estuviste en ese discurso, no fuiste parte. Es como cuando vos llegas a donde un grupo de panas y los panas habían hecho la caída, vos ni te enteraste ni te invitaron, y después ves las fotos en el Facebook, ¿no? Y dices, hijos de la chinita, no me invitaron los desgraciados. Y es así. Está bien el tener referentes. Yo te digo, yo soy heideggeriano y nietzscheano hasta la N, pero tengo que también pensar desde la marginalidad. Lo que vos decías me encantó. En nuestra cultura, yo no puedo llamarle de tú a un mayor de edad, y ustedes lo pueden hacer. Yo le veo al Joab, 11 años, que ese man llega y le tutea a la profesora. O sea, a mí me parece el colmo de la desfachatez. El papá de él es mi jefe, y hay amigos de él que le dicen hola Juan, y yo le digo, ¿qué dice mi pastor, jefe? Diosito le bendiga, justo estaba orando por usted. Y no entra en mi cabeza, pero tengo un componente adicional, que así como trato a los que están más acá arriba, el corazón también se vuelca por los de acá abajo, y eso me gustó. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tratar de tú a los de arriba y a los de abajo con un mismo corazón, el mismo corazón de entrega, y eso es chévere. Les aplaudo, manes. Muy bien. Algo que también hay que mencionar dentro de lo que está pasando es, y quizá ustedes ya lo han visto también, y que lo conversamos con el Rommel hace unos días, y siempre es también un concepto que siempre está flotando,
es que dentro de lo posmoderno, que lo podríamos conectar con el ser millennial, está el hecho de la eliminación de los grandes discursos y el desfondamiento de todo. Si ustedes... Esa es la muerte de Dios. Claro, que lo hablamos del mes anterior, claro, o sea, todo se desfondó, o sea, literal todo, no hay fundamento para nada. O sea, si ustedes se ponen a evaluar ahorita, en este momento, ¿qué fundamento hay para las cosas? O sea, pensando en el criterio social, tú dices, yo soy hombre porque tengo pene, y entonces aún eso ya se desfondó. Entonces el discurso dice, no necesariamente eres hombre porque tengas un pene. No se apene. Y eso es... Y todos nos quedamos como que... ¿Y entonces qué me hace ser lo que soy? Y ahí entra algo que hemos cuestionado un poquito con el Rommel también, es el decir, es que todo es construcción social. Tú eres hombre siempre y cuando te pienses hombre. Y si ya no te piensas hombre, ya no lo eres. ¿Y entonces qué soy? Como en Fortnite, lo que elijas ser. Entonces, conceptos así uno dice, no, fresco, pero es que está bien quitarle el fundamento o destruir ciertas paredes, ciertos fundamentos que nos pusieron. Sí, pero el gran peligro que está corriendo nuestra generación y las generaciones hacia el frente es, como dijeron hace un rato, no hay referentes. En eso ustedes saben, los que han venido ya algunos meses, aquí nosotros no estamos en plan moralista de decirte, no, esto sí, esto no. No. Lo que sí quiero es que podamos considerar eso. Porque en el afán de patear el tacho, podríamos terminar pateándonos la silla y cayéndonos sin tener idea de qué hacer, de hacia dónde apuntamos, de hacia dónde vamos. Y por eso es muy fácil también para los de generaciones anteriores tildar a los millennials por un par de tonteras. Los millennials no se quieren casar. Y yo este año en mayo, junio y julio lo que más vi fueron bodas. ¿Bodas de quiénes? De millennials. Es que los millennials ya no quieren tener hijos. Y lo que he visto todo este año, me ha tocado fumarme en el Facebook, son las fotos de descubrimiento del sexo del guagua. ¿Guaguas hijos de quiénes? De millennials. El primer récord. El primer es, y suben la foto. Y está bien, subirán si es que están embarazadas o embarazados en pareja, suben nomás. Entonces, es muy fácil caer en los dos lados. Es muy fácil para nosotros caer en decir, todo lo que nos enseñaron está mal, todo lo que nos dijeron no es como nos dijeron, botemos todo al trasto, y ahora ¿qué hacemos? Veamos. Dentro de eso yo pienso también un poco en la incertidumbre que nos provocan estas situaciones. Nos decía el año anterior un profe, no sé si a ustedes les ha pasado también, que dentro de la posmodernidad el mandato de felicidad es la infelicidad permanente. En búsqueda de ser felices, todo el tiempo somos infelices. En el intento de llegar a estar bien, nunca estamos bien. O sea, si alguien dice un ejemplo más cercano, el hámster dando vueltas en su ruedita. Es un poco irónico, y veo que aquí ya vemos un montón de millennials, es un poco irónico que nuestros amigos de nuestra edad, vos no, o sea, digan, me voy a botar del trabajo. ¿Por qué? Porque estoy harto de ser esclavo de un horario. Entonces vos, oh, qué bien, ¿y qué vas a hacer? Voy a empezar mi emprendimiento. Genial. ¿Cuántas horas trabajabas antes? 8. ¿Cuántas trabajas ahora? 12, 17, 16. Entonces dices, brother, pero no que ibas a dejar de ser un esclavo. Y entonces ahí para mí entra Byung-Chul Han. Búsquenle en Google a Byung-Chul Han. Byung-Chul Han dice lo mismo. O sea, la gente cree que se está realizando y no se da cuenta que se están autoexplotando. Byung-Chul Han. En este mandato de querer ser felices, nosotros mismos nos castigamos. En este afán de ser mejores, de crecer, incluso pensando en Pull&Bear, Zara y Bershka, en el afán de ser diferentes terminamos todos siendo iguales. Te homogenizaste. No, es que yo me compro la camiseta long sleeve con Nirvana, aunque nunca escuché Nirvana en la vida, y eso era lo que les criticábamos a los emos, era lo que les criticábamos a los punks. Ay, ¿por qué son noveleros que se ponen los spikes, la cadena o la correa con spikes y la camiseta de Metallica? Ay, son unos noveleros. Sacrílegos estos. Pero, quizá ahora los que se visten en Zara no son una tribu urbana, pero parecerían.
O sea, si alguien, verás, El carapacho, ¿no? claro, si alguien de aquí a 500 años, un sociólogo de aquí a 500 años, revisa nuestros álbumes de fotos en Facebook, va a decir, estos eran tribu urbana. ¿Por qué? Porque se vestían todos igualito. Así como criticamos en el pasado a los que ya dije, los punks, los emo, los pantalones acampanados, los futbolistas, los skaters. Entonces, estamos cayendo en ese mismo círculo, en un afán de ser diferentes, terminamos siendo iguales. Para mí resulta un poco peligroso este desfondamiento, porque ahí sí yo creo mucho, como decía Descartes. Si vas a cuestionar, cuestiona, pero no cuestiones todo a la vez. Vas a cuestionar tu masculinidad. Dale, está bien cuestionar nuestras masculinidades, porque a veces decimos, no, es que yo soy bravo, yo soy enojado, yo soy cabreado. ¿Por qué? Es que soy hombre. Los hombres somos así. Yo me estoy casando. En 2 lunes me caso. ¿Quemando? Casado. En 2 lunes me caso, y me parece una de las cosas más tontas que oigo todas las semanas. ¿Cómo están con los preparativos? Bien, chévere. Ah, pero la boda es de la novia. Otro amigo me dijo, la boda es de la novia y de la mamá de la novia. Y pregunto yo, una masculinidad que cree, tengo que contártelo, o sea, una masculinidad que cree que no es parte del compromiso que va a hacer, ¿hay que repensarlo o no? Claro que hay que repensarlo. Y por eso hay gente que me dice, loco, ¿y vos estás involucrado? Sí, pero ¿no te cansa? Entonces, ¿por qué me va a cansar? Si es parte de lo que yo también voy a hacer. Entonces, si alguien me dice, Jimmy, hay que cuestionar la masculinidad, por supuesto que hay que cuestionarlo. No cuestiones todo a la vez. ¿Por qué tengo pichi? Y si tengo pichi, pero no soy. No, o sea, dale de a poco. Claro, es que si no terminamos como dije al comienzo, en una incertidumbre absoluta de que no sabes quién eres, no sabes para qué estás, no sabes qué quieres hacer y crees que hay un solo objetivo en la vida, ser feliz. Y por eso me hincha con mis panas de mi edad que dicen, loco, pero si eso te hace feliz está bien. ¿Por qué? Porque a Hitler le hacía feliz lo que le hacía feliz, y eso no quiere decir que esté en lo correcto. O sea, nuestros criterios de análisis, nuestros criterios de evaluación de las cosas no pueden estar únicamente en función de lo que yo sienta o lo que yo quiera hacer. Entonces, por eso, está bien estar en lo posmoderno, está bien ser millennials, pero también está bien cuestionar lo millennial, está bien cuestionar lo posmoderno y no creer que es un paquete que se instala, igual que ahora les dicen a los adultos los baby boomers, y que con el David una vez hablábamos. Aquí es una tontería hablar de baby boomers, porque los baby boomers, para quienes no lo saben, que dicen, ay mamá, es que usted es baby boomer, en cambio mi ñaño es centennial, y mi primo es X y yo soy millennial. ¿Por qué es un error hablar de baby boomers? Porque en Estados Unidos los baby boomers nacen a raíz de la posguerra. La gente vuelve de la guerra. Woodstock, habrán escuchado el festival de Woodstock, festival de rock increíble. Jimi Hendrix quemó su guitarra ahí, tocó el himno nacional de Estados Unidos con su Fender, o sea, hermosísimo. Pero así mismo era la bacanal, todos contra todos. La chica regresaba a su casa embarazada de quién, no se sabe de quién, y por eso fue y con SIDA o con alguna enfermedad, y era el boom de los baby boomers. Vos naciste porque hubo un boom de quedar embarazadas y embarazados y listo. Pero aquí no sucedió. Aquí no quedaron embarazados porque hubo una guerra. Aquí se siguieron embarazando como siempre nos hemos embarazado. Allá se embarazaban con Jimi Hendrix, aquí con el trío colonial. Claro, con Segundo Rosero. Entonces, por eso es clave repensar las categorías, porque si no termino, ay mamá, tú eres baby boomer, y le analizamos a la mamá con un análisis gringo, a una señora que fue criada en la tola,
con televisión, que cambiaba el canal con playo y que no vivió toda esta influencia externa. Coincido con el Samu en que no podemos pensar únicamente desde lo local, por el simple hecho para mí de que el idioma nuestro no es nuestro. O sea, partiendo desde ahí, si quisiéramos pensar en local, tendríamos que irnos a lo pre-inca, porque es como dice Dussel mismo, o sea, Latinoamérica ya existía antes de 1492. Claro. Y tenemos que repensar eso también. Entonces, hoy quizá no es una de esas reuniones en las que, como la semana anterior, consejos de Nietzsche para creyentes, pero es el poder ir cuestionando qué es lo que la posmodernidad hace, pero yo sí invitaría a que no pateemos todo a la vez. Vamos de a poco, porque si no vamos a caer en crisis identitarias, vamos a caer en crisis, como dije hace un rato, del intento de la búsqueda de felicidad, la autoexplotación, y eso deviene sí o sí en ansiedad, en depresión, en perder comunidad. Entonces vamos de a poquito. Y si es que tú tienes un trasfondo particular, no digas, ay, pero es que soy millennial, entonces tengo que tener iPhone. No, o sea, piénsate desde donde eres, desde donde estás, desde donde te han criado. Y como decían hace un rato ellos también, no perdamos la memoria, porque somos fruto de lo que otros hicieron en y con nosotros también. ¿De vida? Ya, ahí para quizás conectar con el tema de la filosofía, igual mencionaste a Descartes, y él es el padre de la filosofía moderna. O sea, con él nace, él básicamente hace el cuestionamiento de todo lo que creo. Entonces él rompe todo lo que cree para ver si es que volvería a creer de nuevo ahora que ya es adulto y que lo vuelve a pensar. Entonces ese es el proceso de la filosofía moderna, y eso ya fue que por los 1700 o algo así. Luego lo volvemos a ver en el movimiento postmoderno con el tío Jacques, con Derrida. Es básicamente la deconstrucción, y no se puede hablar de postmodernismo sin deconstrucción. Y es un ejercicio demasiado importante que probablemente no estamos haciendo cuando utilizamos la camiseta de Che Guevara comprado de forma irónica en Pull&Bear, porque también hay. Entonces, cuando solamente es por estética, y ustedes pusieron el ejemplo de un chico que compró la camiseta de Frida Kahlo, un chico cristiano, y le preguntaron entonces, ¿qué vas a decir cuando vayas con esa camiseta a la iglesia de una mujer que era defensora de los movimientos LGBTI, del feminismo y cosas así? No me importa, me gusta. Entonces, claro, ese es nuestro nivel de análisis, porque lamentablemente estamos viviendo en el mundo feliz de Aldous Huxley, donde estamos tan saturados de contenido. Estamos ultra saturados de contenido. Vivimos en un mundo infinitamente más complejo que hace 50 años. Entonces, no hay tiempo para analizarlo todo. Y sí se habla de eso. O sea, si realmente nos ponemos a analizar todo, si yo me pongo a pensar en el daño que le estoy haciendo a las comunidades que tienen que fabricar mis celulares o mi ropa, me voy a pegar un tiro por la carga ética que tengo, de lo culpable que estoy siendo en contra de mis co-globales y de mi planeta. Entonces, es más fácil apagar el switch y decir, no puedo en contra de este pesar existencial, si es que realmente me pongo a pensar en el efecto que tiene la carne de res y los efectos del CO2 y un montón de cosas. Si realmente me pongo a deconstruir todos mis actos en un mundo ultra saturado como el que vivo, voy a reventar. Pero eso no significa que puedo vivir en modo de piloto automático, y ese es el contraste totalmente opuesto. O sea, como todo no puede ser importante, entonces literalmente ya nada me importa. Y ese ha sido mi camino hacia la filosofía. O sea, realmente creo que la filosofía busca esas preguntas más esenciales. La teología es una de esas ramas de la filosofía que busca respuestas a las cosas esenciales, porque creo que si es que uno se da el tiempo de pensar lo realmente esencial, a través de esos lentes puede como que deconstruir, separar un poco más en partes las cosas del cotidiano vivir. Y lo hablamos acerca de Nietzsche el mes pasado. Nietzsche comienza hablando de las cosas locales, quiere intentar entender la problemática política local,
pero se va dando cuenta que no es un tema solo local, sino que tiene que ver con cosas más profundas de la gente, con la psicología de la gente, y la psicología de la gente depende de la moral de la gente, y la moral de la gente depende del sistema religioso del tiempo. Y entonces ahí termina llegando a la conclusión de que si Dios está muerto, nada de lo que hago en el diario vivir tiene sentido. O sea, ya no importa. Entonces, es eso. Tú puedes comenzar pensando en algo tan sencillo como ver un post en Facebook mientras estás scrolleando de un video de 1 minuto y medio donde te muestra el terrible daño que le haces al planeta cuando compras un iPhone. Y de repente comienzas a pensarlo y te llega. Porque no todo te va a llegar, pero eso te llega y comienzas un proceso de deconstrucción. Y el tema de la deconstrucción es básicamente separar por partes todo. Porque claro, ¿cómo es? Roma locuta, causa finita. Entonces, era esa mentalidad de que existen instituciones, y cuando hablamos de posmodernismo tenemos que entender que es la rebelión en contra de las instituciones. Y las instituciones antes eran el Estado, la Iglesia. Lo que ellos decían era la verdad. Y claro, Derrida es un chico básicamente algeriano, y él está en Europa y está en Algeria como niño y vive como niño judío en medio de... es el producto de la posmodernidad. Claro, él es en Europa judío, ¡pum! O sea, como el Joshua de Santo Domingo, criado en Riobamba y vive en Quito, ¡pum! O sea, ¿cómo es este man? Y es un producto de la discriminación de las 3 principales religiones del mundo: del Islam, del cristianismo y del judaísmo mismo. Y ninguna de ellas le trató bien. O sea, con una falta de respeto absoluto. Entonces comienza su proceso de por qué ellos tienen la verdad y por qué es un discurso tan absoluto. Entonces ese es el proceso de la deconstrucción. Y claro, él da pauta con una de las principales herramientas del posmodernismo, que es la deconstrucción. O sea, realmente separar en partes cada argumento, cada situación, y ver que el ser humano tiene la tendencia a poner uno por encima del otro. Siempre termina causando uno encima del otro. La palabra por encima de la imagen, según él. El hombre por encima de la mujer. La institución por encima del individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiere separar todo eso para luego comenzar a darle validez a lo complementario. No para decir que como todo es igual, entonces ya nada vale, que es la versión de Nietzsche, que es el nihilismo, sino que puede existir valor dentro de lo que se está hablando. Ese es el proceso de deconstrucción. Y claro, luego tienes el otro extremo, donde vivimos en una cultura de chicos que están entrando a la universidad y aprenden el concepto constructo social. Y de repente aprenden que todo es constructo social. Y como ya todo es constructo social, que vive la fiesta, porque es solamente la idea de la sociedad y yo puedo irme en contra de la opinión de los demás, que es la versión pop de lo que está hablando todo el movimiento postmodernista. Pero me encanta el ejemplo de los matrimonios, porque a pesar de que anecdóticamente puede ser que muchos de tus amigos se estén casando, estadísticamente hablando, somos la generación que menos se está casando y que más rápido se está divorciando. Y no porque no quiera casarse, sino porque realmente había una sucesión de temas de divorcio y como de otras cosas que causan un miedo. Pero pensemos en esto. ¿Cuántos de nuestros amigos no piensan, por ejemplo, que el matrimonio es un constructo social? Y lo es. O sea, la única diferencia entre estar casado y no estar casado es firmar un papel, y no cualquier papel, sino en cierto lugar. Es eso, es una idea. Nosotros estamos de acuerdo, tú estás de acuerdo, estás casado, bacán, estamos casados. Es un constructo social, sí. Y entonces el primer pensamiento juvenil del chico que ha aprendido lo que es un constructo social y de que el matrimonio es un constructo social y de que probablemente es un invento de la ortodoxia religiosa para oprimir y subyugar a la mujer, entonces dice, no me voy a casar, porque es solamente una idea y me puedo ir en contra de eso. Pero, y es la parte más importante, todas las cosas que son difíciles para la humanidad mueren. Todas las cosas que no son naturales para los seres humanos terminan cayendo fuera. Solamente lo que surge del ser humano de una forma natural puede seguir viviendo. Y creo yo que la secuencia de pensamiento podría ser esta. Que yo me quiera acostar con una chica no es constructo social. O sea, eso les nace a todos. Muy bien. El hecho de que yo le embarace a una chica no es un constructo social. Eso también es un tema biológico que ya está.
el hecho de que la chica queda muy deshabilitada en muchas de sus funciones cuando está embarazada, tampoco es un constructo social. En otras palabras, la reproducción lleva al embarazo, el embarazo lleva a la vulnerabilidad de la mujer, y esa vulnerabilidad de la mujer lleva a una situación de compromiso. ¿Cómo formalizamos el compromiso? Porque no somos tan animales como parecemos, le ponemos nombre y es matrimonio. Y por eso es que no es solamente un tema de religión. La religión es una de las instituciones que avalan los comportamientos sociales, así como muchas de las otras instituciones como lo es el Estado. Pero todo eso se alimenta de la naturaleza humana. En otras palabras, no importa cuánto creamos que el posmodernismo es el futuro y que todo lo relativo va a gobernar, mientras haya naturaleza biológica en el ser humano, siempre vamos a tender hacia la mediana. Las formas podrán cambiar, los rituales alrededor del matrimonio podrán cambiar, las condiciones para poder casarse y divorciarse podrán cambiar, pero siempre va a tender hacia allá. Y claro, una idea fantástica que quizás muchos no han escuchado es que podemos pensar que lo que ha llamado a la principal emancipación femenina ha sido las luchas de diferentes grupos de mujeres alrededor del mundo, pero no hemos pensado que quizás, por ejemplo, uno de los principales factores de emancipación femenina es el invento del método anticonceptivo. Realmente que la mujer puede tener relaciones sexuales sin temor a embarazarse es una de las cosas que hace a las mujeres más libres. Y esas son las cosas que terminan marcando el contexto para que la cultura, el ethos, la moral de la sociedad que vive ese contexto termine cambiando. Y por eso es que los millennials son diferentes a los baby boomers, porque el contexto físico y real es diferente.